Cuando en el año 1985 en la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia estábamos haciendo este libro que se llama Cancionero, versos y prosa de Tartarín Moreira, una de las personas que se encargó de hacer la investigación y de escribir el prólogo, Jairo Morales, que dirigía la biblioteca o la sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, conversando y discutiendo cómo íbamos a proceder, él dijo: es que Tartarín tiene muchas facetas en la vida. Lo conocemos como músico, como tiplero, como compositor, como arreglista, como divulgador de canciones, lo conocemos como un cronista, hemos sabido que es periodista. Tartarín hace tantas cosas que tiene que trabajar para ganarse la vida. Ha sido escribano en las notarías y en los juzgados, ha sido detective del DAS. ¿A cuál de todas esas facetas y de esas caretas le vamos a apuntar? Porque nos daba la impresión que todo eso era la causa de su reconocimiento y de su valoración, pero que no era como la faceta más profunda de Tartarín. Entonces, desde esa época yo empecé a partir de una frase que escribe ahí al comenzar el prólogo Jairo Morales, con las leyendas, y Tartarín lo es y muy vigente en la tradición popular. Siempre existe la pregunta: ¿cuál fue el rostro esencial y cuáles solo facetas accesorias, por muy reales, máscaras al final del verdadero pálpito? Entonces, desde esa época yo empecé a pensar, bueno, entonces, ¿qué será lo más profundo que hay en Tartarín Moreira? Y llegué a una conclusión que quiero compartirla con ustedes. El Tartarín profundo, capaz de hacer la creación que hizo, es porque era un intelectual. ¿Y quién es un intelectual? Es una persona que usa el pensamiento y el razonamiento como mecanismo para encontrarle a su vida el sentido y el significado. Entonces, ¿qué hace un intelectual? En primer lugar, desarrolla la capacidad de observación, mira, detiene la mirada, se asombra de lo que ve, se admira de lo que sucede. Pero después de eso, un intelectual se pregunta: ¿y esto por qué? ¿Y a causa de qué? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y entonces esa persona se hace preguntas, y esas preguntas las va guardando en su memoria, las va guardando en su acervo, y en cualquier momento empieza a respondérselas, o puede que nunca se las responda. Un intelectual es una persona que se compromete fundamentalmente con la vida, como Sol nos decía ayer, con la realidad, y trata de ubicarse en ella de la manera más racional que sea posible. Por eso generalmente un intelectual es un pensador independiente, no se afilia a las religiones, no se afilia a los partidos políticos, no hace proselitismo de ninguna índole, no se compromete, porque para un intelectual la verdad es siempre transitoria y relativa. Hoy es así, mañana descubriremos algo más, entonces varía lo que sabemos y cambia mi concepto. Entonces un intelectual es un libre pensador.
Libardo Parra era un libre pensador. Pero esos libres pensadores necesitaban o necesitan siempre documentarse, estudiar, ilustrarse para poder construir un discurso racional. Pongo un ejemplo. Empieza la canción Rosario de Besos y fíjense ustedes, el primer verso suena demasiado pretencioso. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero. Pero si ustedes observan esa canción, se dan cuenta que cada estrofa es la construcción de un argumento racional para decirle a esa mujer que es imposible que se olvide del amor que él ha puesto en ella. Pero es una argumentación, cada verso y cada estrofa es un argumento. El intelectual argumenta, demuestra y se hace verdades provisionales. Hoy es así, mañana puede que no lo sea si descubrimos algo. Llega en 1915 a Medellín, de menos de 20 años. Pero ¿qué había hecho él? Su papá, que era un abogado muy litigante y muy prestigioso en su época, era propietario de una biblioteca que dicen las familiares que la conocieron, que era prácticamente una casa de biblioteca. Entonces Tartarín es un autodidacta. Él estudia en el colegio, pero lee y lee y lee y lee y se hace un acervo de conceptos y de lenguaje que le van a permitir expresar lo que está viendo en la realidad. Viene la pregunta, ¿qué está viendo él en Medellín en 1915, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, que era un pueblo relativamente grande, más o menos como Yarumal hoy, 200.000 personas? Cuando a mí me mandan de este pueblo a estudiar a Medellín en 1960, Medellín tenía 310.000 habitantes. Entonces vayan 40 años para atrás y se dan cuenta, era un Yarumal de hoy. Pero en Medellín acontecía lo mismo que sucedía en casi todas las ciudades de América Latina. ¿Qué estaba pasando? Entre 1910 y 1925, toda América Latina estaba conmemorando el centenario de la independencia de España, desde México hasta la Argentina. Nosotros habíamos empezado en Colombia o en la Nueva Granada de esa época en 1910 y nos independizamos en el 19. Entonces la preocupación en el centenario de la independencia era lo mismo en toda América Latina. ¿Qué tipo de gente somos nosotros? ¿Qué tipo de país tenemos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos ser? ¿Para dónde vamos? Era el problema de la identidad. Y Tartarín se pone en Medellín con los panidas a tratar de responder esa pregunta. Fíjense ustedes lo que pasaba. En toda América Latina los intelectuales discutían exactamente lo mismo y optaban por posiciones muy contrarias. Unos decían, vamos a hacer un Estado nacional cerrado, y los otros decían, vamos a hacer un Estado nacional abierto. ¿Qué quería decir cerrado? Que sea vernáculo, que nos fijemos primero que todo en nosotros, para nosotros mismos y por nosotros mismos, y nos quitemos de encima las influencias que tenemos de fuera. Y los otros decían, no señores, antes todo lo contrario, nos tenemos que abrir al mundo, nos tenemos que volver cosmopolitas, tenemos que conectarnos con el mundo exterior, y entonces es la única forma que vamos a tener, y aparece una palabra, progresar. Entonces empieza una discusión intelectual a decir, bueno, estos países ¿a quién le pertenecen? Y entonces salieron unos que decían, ¿a quién? A la población originaria, a la población indígena. Y salían los otros y decían, no señores, le pertenece es a los que han sido el fruto de las combinaciones raciales.
Por ejemplo, a los, ¿cómo se dice? Mestizos. A los mulatos o a los combinados. Y los otros decían, no, ni peligro, tenemos que reivindicar la población afrodescendiente. Entonces los otros decían, no señores, y si queremos llegar a ser alguien, tenemos que seguir siendo la aristocracia de origen español y gobernar como nos gobernaban en la colonia. Y entonces vamos a seguir escribiendo poesía, haciendo arte y desarrollando con la mitología de los países europeos. Y decían los otros, ni peligro, pues como que nosotros tenemos aquí las culturas vernáculas como los incas, como los mayas, como los aztecas, como los miembros de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces vamos a absorber en la sabiduría de esas personas. Y los otros decían, no, vamos a ir a absorber a Francia, a Alemania y otra vez a Italia y a España. Entonces eso se formó en toda América Latina un debate que no terminó, porque fuera de eso dijeron, ¿quiénes van a gobernar? Y unos decían, vea, que gobiernen los descendientes de los españoles. Y los otros decían, no, ni peligro. Los representantes de los indígenas y de los afrodescendientes. Y los mestizos, a los mestizos. Y decían, no, no, así no, que gobiernen los blancos. Entonces, fíjense ustedes, no nos podíamos poner de acuerdo a ninguna hora en ninguna parte. En toda América Latina, el problema era el mismo. Pero aparece un problema al cual le van a responder los poetas, los filósofos y sobre todo los pintores. Y dicen, bueno, si nosotros necesitamos expresar nuestra identidad, esa identidad le tenemos que dar una figura, le tenemos que dar un rostro. ¿Y qué rostro le vamos a poner? Y volvió y se prendió la discusión. El rostro de los indígenas. Entonces aparece el muralismo, por ejemplo, en México. O aparece Pedronel Gómez en Medellín haciendo los murales de la alcaldía de Medellín. O aparecen los artistas diciendo, ¿sabe una cosa? Seamos países que auscultemos, ojo ahí al secreto, la condición humana del hombre americano, que viene desde siempre hasta ahora. Y digámosle al mundo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Para qué vivimos? ¿Qué le da sentido a nuestra vida? Y aparecen entonces los poetas diciendo, vamos a cantarle a nuestra geografía, porque los Andes no existen en Europa ni en ninguna parte del mundo. Los Andes son nuestras montañas, son nuestro verdor, son nuestros ríos. Vamos a cantarle a nuestras aves, vamos a cantarle a nuestras piedras y dejemos de estar pensando en las hadas, en los dioses del Olimpo. No, cantémosle a los dioses del agua, de la tierra, del fuego. Y entonces empieza a ser un arte latinoamericano. Y ahí estamos en Medellín, en esa década, con León Degrelle, con el gran maestro González de Envigado, filósofo, el poeta de Valparaíso, preguntándose qué imágenes podemos construir. Y al estar intentando definir la identidad, lo sorprende una gran desazón y una gran angustia. Si ustedes leen y le ponen cuidado a las letras de Tartari, encontrarán que es un hombre angustiado, es un hombre entristecido, es un hombre con pesadumbre, es un hombre con angustia, es un hombre con una incertidumbre en su existencia. No lo satisface lo que hay. ¿Y saben por qué? Porque esa generación y ese grupo de 13 intelectuales de Medellín o de Antioquia, pero reunidos en Medellín, en el Café El Globo, se dan cuenta que hay un mundo que está desapareciendo y viene surgiendo otro mundo,
estamos en un mundo de interregno. ¿Qué es la palabra interregno? El momento en el cual un mundo que va a desaparecer aún no ha desaparecido del todo, pero ya se siente la emergencia de un mundo nuevo que está surgiendo, que se llamó modernidad, la industria, el comercio, la construcción, las vías, el ferrocarril, el motor de vapor, las fábricas que había que crear y la presión por el mundo del trabajo. Desaparecía el mundo rural, desaparecía el mundo bucólico de la naturaleza. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, en cantidad de poemas de Tartarín Moreira hay una figura clave para decirnos poéticamente eso con una imagen: el canto y la remembranza de los campanarios y de las campanas que suenan. ¿Qué es una campana? No es más que un instrumento que mide el tiempo de cuarto de hora en cuarto de hora en hora, durante los 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. Y el tiempo es el que va a cambiar. Un intelectual entiende y se pregunta: ¿de qué tiempo nos vamos a deshacer y a qué tiempo vamos a entrar? Porque todo ser inteligente procura fundamentalmente tener dos cosas claras. Primero, ¿a qué territorio se pertenece? ¿Dónde nací? Ustedes se han dado cuenta que uno solo es del lugar donde nació. En cualquier parte que uno está, es forastero, es extraño, está de visita, es turista, está pasando. Pero cuando a uno le preguntan: ¿vos de dónde sos?, uno ahí mismo dice el lugar donde nació. Y lo segundo que todo ser humano tiene que tener claro es a qué tiempo pertenece. Entonces, Tartarín se dedica en sus poemas y en sus crónicas a escribir sobre el tiempo que está desapareciendo y la presión del tiempo que llega. Como nos decía Bernardo Toro ayer, si imagináramos un Tartarín hoy, ¿qué estaría haciendo? Termino entonces con una cosa. Tartarín Moreira es un intelectual, un hombre que razona, un hombre que piensa, un hombre que analiza la realidad, pero va más allá. ¿Y saben cuál es? Que descubren la realidad interior del ser humano junto con Fernando González, el filósofo. Y entonces se dedican: si un mundo nuevo va a surgir, que surja el mundo del individuo, el mundo de la personalidad, el mundo de la autodeterminación, el mundo de la libertad, el mundo del deseo, el mundo de la realización humana, el mundo de la subjetividad. Y son los poetas los que nos dicen, como dice un gran poeta hindú, Rabindranath Tagore, que los poetas son los que nos dicen al oído las grandes verdades de la existencia. De manera que Tartarín, ese intelectual, ese hombre que piensa, ese hombre que siente, se atreve a decir, y termino, miren ustedes qué figuras se crea él para anunciarnos que hay un mundo en desaparición y que viene otro. Se llama Evocación, el poema, y dice: lento llanto sería el que virtieras si tornases a ver estos lugares ruinosos. Llorarías si volvieras a ver ausente las floridas eras, la casa y los desiertos palomares. La casa no es la misma. Carcomidos están los muros y los altos techos, y los pobres aleros, derruidos, amenazan caer medio rendidos con su carga de hierbas y de lechos. La huerta ya no se oye en la suntuosa paz de la huerta el vuelo de las blancas palomas, ni el cantar de la armoniosa fuente clara que humilde y cadenciosa caía por las
húmedas barrancas. Huérfana de tus manos se murieron las rosas. Alrededor no queda un nido, ni un trino de ave. Como tú, se fueron. Y por tu ausencia de pesar, cayeron todas las flores del pomar florido. El lugar de la cita ya no esconde como otros días pétalos dispersos por tus manos. Tu voz no me responde, ni hallo la sombra del rosal en donde leíamos juntos para ti mis versos. Fíjense ustedes, evocación, un mundo que está desapareciendo. ¿Qué mundo es? El rural. Entonces él, como cronista, en sus crónicas se dedica a escribir sobre el mundo que está desapareciendo. Ese fue el contexto de él. La décima parte de la edad que tengo, pues por no mencionar cifras, y por primera y única vez la figura de Tartarín estaba en compañía de su hermano Antonio. Ellos visitaban con frecuencia a mi abuela, que era prima de ellos, los visitaba con frecuencia, y entonces nosotros, estando viviendo donde la abuela en Medellín, un hermano y mi persona, entraron una tarde dos señores muy elegantes, de sombrero, de paño y todo este tipo de cosas. Uno pues de pelado dijo, bueno, ¿y esos quiénes son? Y yo, no, esos son unos parientes aquí de Graciela, y seguramente preguntamos a qué se dedicaban, porque la imagen que me quedó a mí era que eran dibujantes o pintores. Entonces ya con el tiempo, lo único que, después de la muerte, lo único que tuve acceso sobre el personaje fue a través de entrevistas, artículos en periódicos, en revistas, en fotografías, en caricaturas, y yo certifico que no conozco ningún personaje popular que tenga más fotografías, crónicas y caricaturas que Tartarín Moreira. Es decir, pienso yo que era una persona eminentemente popular, desde que tenía ese tipo de reconocimiento. Entonces, a través ya de los años como estudiante en Medellín, yo logré ir recopilando información sobre él a través de recortes de periódicos y todo este tipo de cosas, hasta que en el año 2005 tuve la oportunidad de conocer a Julieta Benítez. Julieta Benítez estaba casada con Jorge Parra, que era abogado, y Jorge Parra era sobrino de Tartarín. Y cuando Tartarín estaba envueltas en el jurado, en los juzgados como trabajador, entonces
Jorge lo llamó a que perteneciera a la entidad del detectivismo que él manejaba. Pero resulta que no había descripción de oficio para lo que él sabía hacer, que no era propiamente detective, sino que era simplemente una persona que conocía dibujo, que conocía otras situaciones que tenían que ver con investigación y todo, pero sobre todo a nivel gráfico. Entonces cuenta Carlos Rodríguez, que era uno de los compañeros de Tartarín en el detectivismo, y esta persona, Carlos, era fotógrafo. Entonces los dos coincidían haciendo los levantamientos de cadáveres en todo Medellín, inclusive fuera de Medellín. Dice Carlos que ver un esquema de levantamiento de un cadáver, pues esto era una belleza. Lo dice Pescador. Entonces, la situación al pasar Jorge Parra del detectivismo a la personería, se hizo ya una relación más social, es decir, empezó a visitar a Jorge y a Julieta, los empezó a visitar con frecuencia y a hacer unas tenidas de tipo musical en la casa. Por supuesto que había de por medio aguardiente, pero ahí en ese momento sí entré yo a preguntarle a ella sobre cómo era el personaje. Entonces, lo primero que me dijo, hasta muy gracioso, fue: oistiole, vos me recordás a Tartarín. Y ¿cómo así? Por feo. Y digo, no, así espigado y con la voz grave. De manera que, si ustedes quieren un siguiente, parece que soy yo. Bueno, de esas tenidas quedaron unas grabaciones a nivel casero. Esas grabaciones, por supuesto que hoy por hoy ya recuperarlas en un sentido verdadero pues es muy difícil, pero quedaron como testimonios de una situación que tal vez nadie conoce, y es de que él ejecutaba el tiple de una manera distinta a como se acostumbraba en la época. El tiple era simplemente un instrumento acompañante, no se estilizaba para la parte de hacer los punteos, por ejemplo, para hablar claramente, y quedaron canciones registradas muy hermosas desde ese punto de vista, pues, del punteo del tiple que nadie conoce. Esas grabaciones caseras, por supuesto, están hoy en manos de Jorge Parra Benítez, que es también abogado, y era pues el hijo de Jorge Parra y Julieta Benítez. Entonces, ese panorama, quisiera yo contar algunas anécdotas. Yo le dije que cómo era que él se vestía, y no, él se vestía seguramente elegante, de pies a cabeza. Y cuando nos visitaba tenía la costumbre de sentarse en el mueble de la sala en esta forma. Entonces yo le pregunté que a qué se debía eso, para que no se le fueran a arrugar los tirones. Entonces me dijo, y hay una anécdota. Por ejemplo, alguien le preguntó que cómo hacía para mantener los quiebres también en el pantalón, y alegremente les digo, no, yo les meto cuerdas de pique. Y en otra ocasión se apareció por el parque de Berrío a unos amigos, iba totalmente vestido de blanco, sombrero blanco, traje blanco, zapatos blancos, y llega uno de los amigos y le dice, ¿oíste, Tártaro? ¿Vos de a dónde venís tan elegante, hombre? Yo, de sacar carbón en la macabra. De manera que esas eran las facetas que yo quería conocer, y las conocí precisamente a través de Julieta. Quisiera hablar un poquito del tiple, porque
tengo aquí como confidente el tiple. Tartarín sin tiple, pues habría que pensar que sería otra cosa. Pero gracias a grabaciones caseras me quedaron pues registros profesionales como no profesionales. Pero quisiera hablar un poco del tiple. Bueno, en las interpretaciones del tiple sí quedaron dos registros a nivel profesional que fueron el acompañamiento a dos temas que grabaron con Oduro y Julián, donde simplemente ejercía pues el acompañamiento. Pero en las que están en la casa de Julieta, me tocó escuchar a Malvalocra punteado y a Flores Negras y un viejo amor. Eso no lo conoce nadie, es decir, no se sabe que el hombre manejaba esas calidades en el tiple. Veamos en qué consiste un tiple. El eterno confidente del juglar pertenece al grupo de los instrumentos cordófonos. Es hijo de padre desconocido, pero nació aquí en Colombia. Nadie lo bautizó ni le dio nombre o posición social. Se distinguió por un apodo, tiple, con lo que se designan las notas agudas como las que emiten las voces femeninas o los niños. Creció y vivió entre humildes mineros, campesinos, arrieros, artesanos. El adjetivo o sobrenombre se convirtió finalmente en el propio, es decir, tiple es un sobrenombre, no existe nombre propiamente para el instrumento. El tiple se incrustó en el alma de la nación como símbolo y anclaje de la colonialidad. Su disposición musical consta de 4 órdenes, 1, 2, 3 y 4, pero cada orden tiene 3 cuerdas, total 12 cuerdas, que son de varios materiales, hay de acero, hay de cobre y hay entorchadas. Entonces pienso yo que Libardo debía tener lo que se denomina un oído absoluto para ser capaz de afinar semejante cantidad de cuerdas al mismo tiempo. Entonces dicen que las personas comunes y corrientes que se meten a trabajar el tiple pues tratan de afinarlo y cuando ya no lo pueden afinar entonces lo cuelgan de un clavo en el corredor para que se los afine el mismísimo diablo. El anecdotario de él para descubrir. Él se iba a atravesar del atrio de la Veracruz a cruzar la calle y ahí en el Parque de Berrío salía el tranvía que subía no a Buenos Aires, no, sino a Prado. Y entonces él se atravesó y la gente le gritó: Tartarín, cuidado, 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 que no va a poder el tranvía. Y el tranvía, ¡pum!, le pegó su golpe y lo tiró lejos. Y entonces lo recogieron, lo pararon y le dijeron: pero Tartarín, por Dios, si le alcanzamos a avisar, usted hubiera dado el saltico, habría corrido y no lo había porreado el tranvía. Y digo: no, me da mucha pena, si hago eso ustedes se quedan burlándose de mí y yo primero muerto que haciendo el ridículo. Fíjense ustedes. Entonces tuve la necesidad de comenzar a indagar por Libardo Parra Toro Tartarín Moreira. Como aquí había en este municipio o hay una biblioteca que se llama Tartarín Moreira, creada, fundada en el año de 1987, perdón, 78, invertir los números, creada y fundada en 1978 con el auspicio de la gobernación de Antioquia.
y esa biblioteca se llamó en ese momento y se llama aún Tartarín Moreira. Entonces me dirigí a esa biblioteca y le pregunté a la señorita bibliotecaria del momento que me contara, que me ayudara a mirar qué había en esa biblioteca de la mina de Tartarín Moreira. Me respondió la bibliotecaria: no, señor, aquí no hay nada de ese señor. Aquí no existe nada sobre ese señor. Y la bibliotecaria llamada Tartarín Moreira, se llama. Entonces yo dije, con mayor razón, me corresponde a mí, hombre, reconstruir la vida y obra de Tartarín Moreira para que los valparaíseños comiencen a conocer una de las figuras de la historia valparaíseña que más imagen le ha dado. Y me tocó entonces desplazarme a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y a otros lugares para comenzar a tejer la historia de la vida y obra de Tartarín Moreira. Es muy triste uno saber que después de tantos años nadie sabía quién era Tartarín Moreira. Ya nos adentramos en la historia de la vida y obra de Tartarín Moreira. Estamos construyendo la vida y obra de un paisano que vale la pena tenerlo presente día y noche en nuestra historia. Tartarín Moreira, esa joven corporación que salió adelante con este festival, tiene que seguir trabajando en el tema. Por eso las facetas de ayer y de hoy sobre Tartarín es importante que las conozcamos, porque es que todas las cosas que se reúnen en esa personalidad de Eduardo Parra, poeta, escritor, como que es músico, y como no puede existir alguien que no sea músico, poeta y loco, dice, a él también le tocó algo de esa locura. Esto, las crónicas que nosotros encontramos de Tartarín Moreira son fascinantes. Las deberían leer y conocer los estudiantes de sus primeras letras. Hay cosas simpáticas, porque es que además el hombre también era jocoso. Le voy a aquí tenemos algo importante que vale la pena mirar. Yo me lo traje para que me suba el micrófono. Que aquí hay una cosa importante. Miren, voy a comenzar con lo de los Uribe. Dice el nacimiento, dice hablando el mismo Tartarín de su nacimiento, dice: mi abuelo, dice don Manuel María Toro, era hombre rico y tomatrago. Mis padres vivieron con honesta economía, sin boato pero sin angustia. Yo nací en la plaza de Valparaíso. Ilustré villa incrustada en la historia colombiana y especialmente en la historia liberal. Dice: Caracoles, exclamado, modestamente te evalúas. No lo digo por mí, responde Tartarín, sino por Uribe. Sobre este tengo la ventaja de haber nacido en el sector urbano, en tanto que él nació en el Palmar, una vereda apartada. Miren cómo se le acaban las cobitas. Y antes de seguir adelante, ten en cuenta que a mí me persigue una con apellido Uribe. ¿Cómo así? Le pregunté. Tal cual lo oyes, me responde. Nací en la tierra de Uribe. Me crié en Andes, la tierra de Lili Uribe. Y después por los duelos de una muchacha Uribe. Y después por los duelos de una muchacha Uribe que puso un poco de fuego en mi apagado corazón, fui a parar donde el médico Uribe Calado.
imaginarme que el hada lo iría a acompañar mucho, lo dije yo. Todo esto último, sin imaginarse que el hada lo iría a acompañar muchos años después de muerto, pues el centenario de su natalicio en Valparaíso fue presidido por el gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez. Para acabar de rematar, según lo registró el periódico El Colombiano en su momento. Entonces, esas son cosas pues como anecdóticas que vale la pena también conocer. Pero hay otra cosa que les quedó, que es bueno que miremos cómo el hombre tenía su chispita. Dice, trayendo las cosas a mi vida lírica, caballeresca, fue a mí a quien mayores consecuencias trajo la coincidencia de los números impares. Miren, el 13 de octubre de 1932, víctima de intenso trabajo, mi cerebro entró en las regiones de la perturbación y enloquecido ante el dolor de la humanidad, fui a dar al calabozo número 13 en el manicomio de este departamento. Me ha sido fatídica la escogencia de mi seudónimo de Tartarín Moreira. A pesar de esto, yo también llamaré a toda la República para que oiga trinar los maravillosos burros del concurso que acaba de pasar en esta villa. Por eso solamente se me dio a mí una mención, porque yo no pertenezco al coro de los orejones. Entonces, miren que es simpática la escritura y como la ocurrencia de este paisano que, hombre, quedó plasmado en la historia. Qué bueno que los jóvenes comiencen a leer a Tartarín, que aquí como nosotros tenemos que reconocer, hay que darle vida, hay que ponernos a caminar por este pueblo de nuevo. A Tartarín Moreira, a Rafael Uribe, a Jesús Arango Ángela, a todos estos que le han dado lustre a la historia de nuestro querido pueblo. No les quiero quitar mucho tiempo. Y iba para Puerto del Río en el tren que salía de Medellín, y entonces en el puesto de él, la maleta aquí al lado, y pasó el que revisaba los tiquetes y le dijo: señor, esa maleta no puede ir ahí, hay un lugar atrás para poner las maletas. Y él no le contestó nada. Se devolvió el señor reclamando los pasajes y le dijo: oiga señor, esa maleta ya le dije que no puede ir ahí, que si hay necesidad, póngala en otro lugar. Pero no le contestó nada. Volvió por tercera vez el señor y le dijo: vea, usted que no obedece y que no atiende las recomendaciones que le damos, ¿sabe qué es una cosa? Le voy a botar la maleta. Y cogió la maleta y se la tiró por la ventanilla del tren. Le dijo: ahora sí está contento y entiende. Y digo: a mí qué me importa si la maleta es del obispo que viene atrás.